Placaje. Inmovilizados. La policía interviene. Hay detenidos. Ha ocurrido en la Vuelta Ciclista a España. A continuación, en Malas Lenguas. Tal, buenas tardes. La denuncia van a ver de una hija porque vio como su padre moría esperando una ambulancia. La ambulancia no llegaba, pasaba el tiempo y al final el hombre fallece. Ha ocurrido en Sove, en Galicia. José Medina, con esta historia. Yo esperé desde que llamé al 061 50 minutos. Hice 3 llamadas en esos 50 minutos para que vinieran. Te queda la impotencia, te quedas con la duda. Era un hombre de 90 años, tenía sus patologías. Toñi denuncia que la falta de médicos que sufre la comarca de la Mariña Occidental, en Lugo, pudo ser clave para el fallecimiento de su padre. No estoy en contra del ATS ni del médico. Yo estoy en contra del sistema. Al no haber médico en el centro de salud que me pertenecía, que lleva 2 minutos a mi casa, la ambulancia tuvo que ir al centro médico de Burela y de allí vienen a Xove. Lo que hicieron fue una carrera. Y aquí, que siempre tuvimos 3 médicos, que pasamos a no tener ninguno. Si tienes un infarto, te tienes que ir al PAD de Burela, al hospital. Anteriormente había 2 médicos de cabecera y había una pediatra. Estamos colgados porque hay gente que incluso vienes a pedir vez y te la dan para dentro de un mes. Nos hemos puesto en contacto con el Servicio Gallego de Salud, quienes afirman que activaron de inmediato el dispositivo de emergencia y reconocen que tardaron 32 minutos. Yo no sé hacer curso de primeros auxilios, yo no sé hacer nada. Entonces pues pasé 1 hora mal. Él ya no está, pero por la gente que queda. ¿Qué está pasando con los servicios de salud? Ella dice, esperé 1 hora. Es la denuncia que hace esta mujer. ¿Y qué pasa con las ambulancias, con los trabajadores? Gloria Marcos. Impotencia e indignación. Es que vamos a ver, se está recortando permanentemente los servicios públicos y en este caso el servicio sanitario, que además afecta directamente a toda la población, pero fundamentalmente a la población más frágil, en este caso un anciano como yo o como cualquiera de los que nos están viendo. Es decir, me parece terrible porque el recorte afecta primero a los medios, las ambulancias y sobre todo a los profesionales. Esto que estaban denunciando no solo pasa en un lugar de Galicia, pasa en general en todo el Estado, sobre todo en aquellas comunidades donde el modelo social que defiende la derecha hace que cada vez se recorten más los servicios públicos, se privatice más la asistencia sanitaria y eso genera una indefensión absoluta de la ciudadanía. Es decir, no puede ser que un anciano que tiene una parada cardiorrespiratoria no haya un médico en su localidad cuando no es una localidad de 10 habitantes. No lo había en ese momento. Por eso, no lo había en ese momento. Pero fíjate que tuvieron que buscar en 2 lugares más para recoger a un médico y a un sanitario, con lo cual la ambulancia tardó 50 minutos. Y ante una Eso denuncia la hija, sí. Claro, pero el propio servicio sanitario reconoce que dice, desde que nos pusimos en marcha 31, pero hasta que se pusieron en marcha la hija había llamado ya sin éxito al centro de salud de su pueblo, al lugar de las emergencias de su comarca, es decir, 50 minutos, 50 minutos. No es solo la falta de médicos, que por supuesto, ¿no?, puntual en este caso, sino yo lo que creo que hay en este asunto también es una mala gestión de la emergencia. O sea, no puedes tú tener que llamar 3 veces para que la ambulancia se ponga en marcha. Claro. La primera llamada ya tendría que haber provocado que esa ambulancia estuviera donde estuviera, saliera inmediatamente porque se detecta... pero entre medio la asistencia telefónica. Pero estas cosas, pero claro, por eso mismo, que para evitar personal que atienda directamente a los enfermos... Pero puede no haber un médico porque no puede haber médico en todos los pueblos. Sí que es verdad que a veces cuando faltan medios, pues, y luego la desesperación, ¿cuánta gente hay desesperada por una urgencia y le van atendiendo y esa ambulancia no acaba de llegar? Y luego la gente se queja de la España vaciada, cuando en un lugar no hay médicos en el centro médico, cierran las escuelas, no hay ni tan siquiera un cajero automático, es raro que la población se vaya de esa zona en absoluto, lo que por su propia seguridad. Bueno, justo además hoy, huelga de trabajadores de la ayuda a domicilio. Qué importante la ayuda a domicilio para mucha gente, especialmente también ancianos, también para los trabajadores de residencias. Se han declarado en huelga y están que trinan ellos y los usuarios. ¿Por qué? Vean esta historia que les vamos a contar con Rodrigo García.
Tenemos que seguir luchando por nuestros derechos, por sentirnos seguras, porque hay agresiones verbales a diario. Algunos se piensan incluso que somos chicas del servicio, cuando no lo es. Yo creo que esta gente merece la atención. Las familias tendrán que cuidar, pero esta gente que tiene ese trabajo hay que considerarlas. Hay trabajadoras que están por debajo de un SMI. Los trabajadores asistenciales, tanto de residencias privadas como del servicio de ayuda a domicilio, se manifiestan en Galicia para reclamar mejores condiciones laborales y de seguridad después de que hace un mes y medio una auxiliar muriera asesinada en uno de los domicilios donde trabajaba. Cuando Teresa llevaba meses quejándose y meses diciendo la situación que estaba padeciendo. Y tener que oír eso es muy duro. Hacemos tareas que no corresponden a nuestra categoría profesional. Las cuidadoras tenemos que dar medicación, tenemos que cargar medicación. Hemos hablado con la Consellería de Política Social e insisten con que el servicio de ayuda a domicilio es de competencia municipal, pero muestran la disposición de la Xunta a colaborar en la elaboración de un protocolo de seguridad para las trabajadoras de este servicio. Claves de lo que está ocurriendo aquí. Manuel Rico controla y mucho de lo que pasa. Ayuda a domicilio, un sector donde hay un jugoso negocio también, pero hay gente que se queja de la precariedad. Incluso se movilizan. Bueno, a ver, básicamente los problemas enormes que afectan a las trabajadoras de residencias son muy similares, en algunos casos más graves, incluso en atención a domicilio. Y, por cierto, las empresas que hacen negocio son las mismas también, ¿no? Entonces, hay un elemento absolutamente clave de precariedad laboral, primero porque hay poca gente y luego porque tienen sueldos realmente, bueno, habéis dicho, a veces por debajo del salario mínimo, pero completamente precarios. Hay un tema de privatización muy grave cuando estamos hablando de empresas, que no son todas, pero hay empresas controladas por fondos o con esa dinámica, que por lo tanto su objetivo máximo es obtener el máximo lucro posible en el menor tiempo posible. En residencias estamos hablando de un 85-89% de privatización y en atención a domicilio es muy similar. Y hay un problema que se mencionaba de falta de control de en qué condiciones trabajan en los domicilios, porque en las residencias al menos esa parte está más controlada, por decirlo así, hay algo más de transparencia. Muchas veces en la atención a domicilio no, y esa trabajadora que murió asesinada efectivamente llevaba tiempo denunciando las condiciones que sufría, ¿no? Enseguida voy a preguntar a Manuel Rico, a ver si se moja y nos dice qué empresas hay detrás de la ayuda a domicilio. ¿Quién quién se está lucrando con esto? Oye, que lucrarse ahí está, pero también es curioso a veces los nombres que aparecen, y los vamos a contar enseguida, pero antes, movilizados estos trabajadores, también los usuarios, ayuda a domicilio, residencias. Vigo, Rodrigo García, señala en directo qué está ocurriendo. Sí, Jesús, buenas tardes. Estamos en la segunda de las 4 jornadas de huelga que los trabajadores del sector asistencial van a llevar adelante en septiembre. Justo además estamos en la sede de la Xunta en Vigo, donde esta mañana se han manifestado estas trabajadoras y otros tantos más trabajadores para reclamar mejores condiciones laborales y también de seguridad después de que, como decíamos antes, hace un mes falleciera una de sus compañeras, una auxiliar, en un domicilio donde trabajaba. Rosy, ese fue un punto de inflexión para vosotras, ¿no? Ese fue el detonante total. Y una reclamación que ahora mismo queréis que todo el mundo conozca. ¿Cuáles son las reclamaciones que tenéis ahora mismo encima de la mesa? Pues tenemos que reivindicarnos nuestros derechos, tener un convenio digno y un sueldo digno y una seguridad ante todo. Y que os escuchen, ¿no? Y que se nos escuche, exactamente. Se nos escuche. Ahora mismo, ¿cuál es el salario que tiene, un salario medio que tiene una auxiliar a domicilio como le puede ocurrir a todas las que vemos aquí, a todas las compañeras tuyas? Un salario mínimo, que son 39 horas la jornada, puede ser entre 1.000, 1.100, 1.150. El salario mínimo interprofesional está en 1.174. Con eso ya te digo. Si trabajas los domingos, si trabajas los festivos, pues tienes un plus de 23 euros. Nada más, al día. Trabajes 5 horas, trabajes 6, 7 o 8 horas al día. Rosy, no sé si puede oírme. Jesús, creo que tenías una consulta desde plató. Sí. Rosy, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, te escucha. Hola, buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal, Rosy? Claro, ustedes son una mano fundamental para ayudar a mucha gente, ¿no? En la ayuda a domicilio. Ancianos, gente que depende, pues igual que en el trabajo en las residencias, que depende de ustedes, ¿no? De ese esfuerzo que hacen por estar con esa gente, ¿no? Sí, nosotros trabajamos para los ayuntamientos y tenemos que ir por las casas y tenemos muchos dependientes del primer grado, segundo grado y tercer grado. Y entonces
eso. Para muchas familias ustedes son una parte fundamental porque cuidan, forman parte de los cuidados de gente que depende de ustedes. Por eso cabe la reflexión de si habría que cuidarles también más a ustedes, que hacen esa labor tan delicada para muchas familias. Pues sí, porque nosotros no tenemos ayudas técnicas, hay muy poquitas y es nuestro cuerpo. Aparte que hacemos de trabajos, pues hacemos de psicóloga, de todo. De todo, ya yo no sé lo que puedo decir. En 23 años que llevo yo en esto, pues hemos hecho de todo, de todo. Rosy, cuídense y muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Gracias, Rosy. A usted y a las demás que están movilizadas. A ti. Muchísimas gracias. Claro, Gloria, Joaquín, es gente que hace una labor fundamental en sociedad. Por sacar adelante pues, esos eslabones débiles, a veces gente pues, que ya ha hecho una labor en sociedad y depende de una ayuda de estas mujeres, encima a veces maltratadas por el sistema. Además, ten en cuenta que esto de la ayuda a domicilio sería una parte fundamental del sistema alternativo para atender a las personas mayores. Es decir, esto de esas macroresidencias tendrían que ser sustituidas por residencias más pequeñas, pero sobre todo por personas que atendieran la ayuda a domicilio. Entonces, me parece gravísimo que esta gente que está haciendo una labor espectacular y que además son la alternativa de futuro a esas macroestabulaciones de personas mayores, estén cobrando el salario mínimo interprofesional en una situación de precariedad terrible, en una situación de rotación, porque además rotan permanentemente por la situación de precariedad. Entonces, claro, habrá que dignificar fundamentalmente esta profesión. Ya, porque antes he dejado una pregunta y no me olvido, ¿eh? Manuel Rico, ¿qué empresas hay detrás de la ayuda a domicilio? A ver, ¿Hay nombres conocidos, hay empresas conocidas, hay sectores conocidos? La principal empresa es CLECE, del grupo ACS de Florentino Pérez, en atención a domicilio. Yo no tengo el mapa exacto de todas las atenciones a domicilio, igual que sí que en residencias CLECE es la octava, pero en atención a domicilio es la primera con diferencia. Luego hay otras empresas, Tomusby, que es la líder en residencias, tiene también una parte muy potente del mercado. Bueno, al final están siempre los mismos nombres, ¿no? Pero en atención a domicilio es CLECE. Pero el problema... Un momento, porque estábamos pendientes de una noticia, la detención de un alcalde en Villacastín, en Segovia, acusado de maltratar a su mujer, además al final de una romería, un alcalde de Vox en esta localidad. Cristina García, estás allí en Villacastín. ¿Qué ha ocurrido? Sí, adelante. Sí, Julio César Sánchez, alcalde por Vox en este municipio segoviano Villacastín, donde se le conoce como El Borrete, fue detenido el lunes por un presunto delito de violencia de género tras presuntamente agredir a su esposa. Según cuenta El País, todo sucedió durante las fiestas de un municipio vecino, cuando un policía nacional tuvo que intervenir para frenar la supuesta agresión. Según fuentes policiales consultadas, pasó la noche en el calabozo y fue puesto en libertad al día siguiente. Ahora, Jesús, este caso será investigado tras ser registrado en el sistema Biogem. Pues ya lo ven, el borrete, si viene de borro, en mi pueblo el borro es el cabrón, de toda la vida, el borro, el macho de la cabra, es el borro. Además, cuidado, y como esté cabreado el borro, pero poca broma, estamos hablando de un caso de violencia de género, presuntamente detenido el borrete, alcalde de Villacastín. Eso es lo que tiene el negacionismo. O sea, negar la violencia de género, pues resulta que lo practican y seguramente piensan que no pasa nada. Pero claro, como tienen un diputado en el Congreso, el señor Flores, que fue el cabecera de lista de Vox por el País Valenciano y que fue condenado por maltrato a su mujer, ¿qué quieres? Es que me parece gravísimo. Es decir, en estos momentos la violencia de género es un mal endémico, algo que hay que perseguir. Pero Gloria, no entiende en absoluto de colores políticos la violencia de género. O sea, desafortunadamente, hombres de toda ideología y de toda condición, con más dinero, con menos dinero, atacan pero a las mujeres que la practiquen. No, pero esto es que más grave. Bueno, a mí o sea, yo no la gravedad en Vox yo se la veo al discurso negacionista que tiene, que claro, sí, pero sí que no es poco, al contrario. De hecho, lo digo Marisol, porque textualmente han llegado a decir que la violencia de género no existe, dijeron. Por supuesto, claro, por eso digo que dicen ellos. Por eso digo que ese es el gran problema, pero además un problema tan grave que ha calado en muchos jóvenes. O sea, que el daño que han hecho en este sentido, o sea, es brutal. Pero desafortunadamente violencia de género la cometen políticos de todo tipo. Permitidas en el Congreso, donde se hizo
constituyó apología de la violencia de género. Se dijo que las denuncias falsas eran gravísimas, cuando son el 0,082% de las denuncias presentadas. Bueno, ojo, porque entre tanto estábamos hablando de dónde puede ir el dinero público. También puede ir a festejos taurinos, pero claro, por ejemplo en Alaejos, en Valladolid, la res ha acabado entrando en el patio de una residencia de ancianos. Sumen a esto un muerto en un festejo taurino en Zaragoza, en Gelsa. ¡Que se mete ahí! ¡Que se mete ahí! Minutos de angustia los que se vivieron en una residencia de mayores en la localidad vallisoletana de Alaejos. Un toro se salió del recorrido y acabó en el patio de esta residencia. Trabajadores, residentes y los mozos que intentaban sacar al animal vivieron momentos de pánico. Afortunadamente, todo quedó en un susto. En la localidad zaragozana de Gelsa, un hombre ha fallecido a consecuencia de las graves lesiones que sufrió al ser embestido por una vaquilla durante uno de los encierros de las fiestas de la localidad. Y en Mocejón, momentos de angustia. Un menor de 17 años es alcanzado por el toro durante la celebración de las fiestas en honor de la Virgen de las Angustias. Las imágenes son sobrecogedoras. El animal se ceba con el menor. Varias personas intentan quitarle el toro de encima. El joven queda tendido en el suelo e inmóvil. Fue trasladado al Hospital Universitario de Toledo con 3 cornadas. Permanece ingresado con pronóstico grave. Festejos taurinos y noticias que se van acumulando. No hace tanto que contábamos también cómo mataba a un hombre. Pues ahora añadimos esto. Y esto sigue ocurriendo, además con financiación de dinero público en algunos casos de los festejos. Esto, como lo veis, Joaquín Muekel, Pablo Iglesias. Hombre, me da mucha pena que solamente podamos ver ahora mismo las cornadas y las muertes de festejos populares, porque esta casa, afortunadamente, Televisión Española, hace un magnífico despliegue en los Sanfermines y se corren los toros por las calles, y lo hace esta casa, afortunadamente, ¿no? A mí me gustaría que de la tauromaquia se dijera algo más, como algo de carácter cultural. Yo que soy aficionado a los toros, no me tapo en decirlo, pero esto es una desgracia sin duda ninguna. Que esté subvencionado, pienso que es un mantra. O sea, eso de decir que las fiestas populares están subvencionadas, todos los ayuntamientos lo hacen. Si algunos ayuntamientos tienen como costumbre popular el tema de los toros, lo que habrá que tener es mayor seguridad. Y esto ha sido una cosa importante de YouTube poner de manifiesto. Hemos visto que había un chico con 17 años. ¿Dónde está el padre de ese niño diciendo que pueda participar? Porque esto tiene que participar personas mayores y que sean conscientes de lo que se arriesgan. Pero yo te digo que la tauromaquia, desde mi punto de vista, es algo más que, desgraciadamente, esta muerte en festejos populares. Hace 100 años, cuando Pío Baroja escribía que la tauromaquia le parecía una salvajada, seguramente Pío Baroja era una minoría en la sociedad española. Yo creo que hoy en día a la mayor parte de la gente nos parece una salvajada lo que se hace a los toros en las plazas. Que se les pique, que se les termine atravesando el corazón con una espada, que se les golpee. Creo que a la mayor parte de la gente, que puede entender que a lo mejor pues, sus abuelos vieran eso como una diversión, pues entiende que es espantoso que haya niños que puedan ver eso y que incluso la televisión pública o las televisiones públicas pues digamos, hagan que mucha gente tenga que ver eso. A mí me horroriza pensar, soy padre, pues que mis hijos tuvieran que ver una salvajada así. Entiendo que hay gente que no pensáis así, pero creo que cada vez es más evidente que sois una minoría y creo que es cuestión de tiempo que lo que la mayoría de los ciudadanos pensamos que es una salvajada se deje de financiar y deje de existir. Yo voy yo creo, con Pablo, mucha frecuencia y termino. Hay una pregunta que sí os hago, Sí. Joaquín, porque Sí. ¿tú crees como Mariló que el toro no sufre? Mariló Montero, que estaba el otro día en el... Yo es que no voy voluntario a entrar en cuestiones veterinarias. Lo que sí voy a entrar en lo que ha dicho Pablo... Yo creo que esto no es sentido común. ¿Tú crees que el animal no sufre? Yo no, es que eso yo no soy veterinario, pero me Jesús, alcanza, las obviedades contestarlas es absurdo. Yo no le puedo preguntar al animal porque no habla. A lo mejor en el mundo de Walt Disney le preguntáis al toro y a lo mejor te dice... Walt Disney, los dibujos animados... Yo,
los animales no toros hablan. tampoco, pero tú sí puedes hablar. Yo sí puedo hablar, pero no puedo hablar por el toro. Bueno, soy toro. Lo que sí puedo hablar es lo que ha dicho Pablo, que dice que según él, la mayoría de los españoles, pues mira, Pablo, yo no sé si la mayoría de los españoles están a favor de la tauromaquia o no. Lo que sé que el partido PACMA, que defiende mucho la tauromaquia, tiene muy poca representatividad en sentido de voto. O sea, que ¿de dónde sacas tú los porcentajes de que a la mayoría de los españoles... A mí lo que me parece horrible es que se financie... Que tú has dicho ahora aquí. Además del maltrato animal, que yo detesto, es que me parece horrible que se financie con dinero público. En la Generalidad Valenciana... 500.000 euros destinados a la Fundación del Toro de Lidia, además en Madrid, ni tan siquiera en el 500.000 ¿Tú sabes cuánto da el Ministerio de Cultura a la tauromaquia? Un premio. 500.000 euros en los presupuestos del País Valenciano. La financia las personas con su entrada pagándola. No, perdona, eso está en los presupuestos. Ese mantra, y te lo enseño cuando tú quieras. Cuando tú quieras te lo demuestro también. 500.000 euros. Pregúntale al Ministerio de Cultura que nos manda aquí cuánto financia la tauromaquia. 500.000 euros destinados a la Fundación del Toro de Lidia. ¿Cuánto manda? Me parece terrible. Me parece terrible. Quiero decir, que se dé dinero público para el maltrato animal, ya ni Gloria, te cuento. Que es un mantra, que no, que la tauromaquia se financia con las entradas de la gente. Joaquín, bulos no, lo vuelvo a decir, me lo pido por favor, bulos no. La tauromaquia se financia con entradas de la gente y también se financia, y lo sabes, con presupuesto público. Pero dímelo. Te lo estoy diciendo. Verifícame cuánto ha habido de cultura. Por favor, habla Joaquín, bulos no. La tauromaquia, y lo sabes, también se financia con dinero público. Claro, los ayuntamientos. Y no es dinero público. Avanzamos, por favor. Bulos no, ha quedado claro. Insultos a la inteligencia tampoco. Hay mucha gente que nos está viendo y sabe cómo se financia por las fiestas de los pueblos. Ya luego cada uno que juzgue, pero hombre, que dinero público hay en la tauromaquia, pues claro que también, Joaquín, por favor. Pepe Grillo. Imágenes que nos llegan de Benalmádena. Este incendio, afortunadamente, ya sofocado. Vean que ocurría esto en Benalmádena. 2:30 de la madrugada. Se desata un incendio en la Carretera del Sol, Benalmádena. El viento de terral empuja las llamas desde lo alto hacia zonas urbanizadas. Vemos cómo el fuego engulle diferentes fincas de la localidad. Cerca de 100 vecinos evacuados preventivamente, realojados en un hotel y en el pabellón de Benalmádena Pueblo. El alcalde activa el plan de emergencias municipal a las 3. Se corta el servicio de cercanías entre Benalmádena y Fuengirola. Los vecinos graban cómo las llamas se abalanzan a las vías. Benalmádena amanece con tráfico y cercanías normalizados, pendientes aún de evaluar daños. Ya ven, por cierto, nos piden paso en Palma una Recarte con padres que han decidido que los chavales no van al cole. No van al cole porque imparte clase un profesor condenado además por acoso. Él recurrió, el recurso no está resuelto, pero la sentencia y la condena está ahí. Por eso una Recarte esta decisión de los padres, de no llevar a los chavales al colegio. Pues sí, buenas tardes. Padres y madres de este colegio público de Mallorca se manifiestan para exigir que un profesor condenado en primera instancia por acoso a un menor deje de dar clase a sus hijos e hijas. Estamos con Miquela. Miquela, buenas tardes. Tú eres madre de 2 alumnos de este colegio. ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las razones de esta concentración? Pues que el colegio debe ser un centro seguro para cualquier menor y a día de hoy, con una persona con estos antecedentes, los padres consideramos que no es un sitio seguro y queremos volver a ganar la confianza, no solo para este centro, sino para cualquier menor. Me decías que no queréis que este docente esté dando clases aquí, pero tampoco en ningún colegio. No, porque lo que no queremos es trasladar el problema a otro. Entonces creemos que esto se debe solucionar a nivel nacional, no solo local y autonómico. Desde la Consejería de Educación dicen que van a traer a un profesor de apoyo para que este otro docente, el condenado en primera instancia, nunca esté solo con los menores, aunque dicen estas familias esa medida es insuficiente. Eso sí, el condenado ha recurrido la sentencia. Tremenda historia. Por cierto, en un momento les vamos a contar por qué hay más políticos destacados que se han colocado en empresas muy importantes. Enseguida les vamos a contar qué político destacado ficha por una importantísima empresa. Puerta giratoria. Ahora les contamos. Enseguida estamos con esto y con más. Aquí seguimos, enseguida les contamos que político se ha colocado en una importante empresa, pero antes, reducir la jornada laboral, Figaredo se oponía. A Figaredo, que lo han llamado frigodedo en el Congreso.
frigodero era aquel, ¿os acordáis? Aquel helado de palo que llevaba. Le han llamado así cuando decía que reducir la jornada laboral es malísimo para los trabajadores. Ha ocurrido esto. Ustedes vienen aquí y nos dicen que hay que trabajar menos. Señor Frigodedo. Será un desastre para los trabajadores de España. Señor Figaredo. Sería una trampa para los trabajadores de España. Escuchen, aunque algunas personas ya trabajan 37 horas y media, hay 12 millones y medio de personas asalariadas con jornadas más largas. Cada vez hay menos pan para repartir entre más bocas. Señor Figaredo. El lapsus de Frigodedo, Figaredo y el manifiesto porque no se reduzca la jornada laboral. Al final salió adelante, las derechas tumbaron la propuesta para reducir la jornada laboral, que no se reduce. Pero es que no es verdad que no solo no se reduzca la jornada, es que además no se controla tampoco los horarios, las entradas y las salidas, y sobre todo había una cosa importantísima en esta ley, que era el derecho de los trabajadores a la desconexión cuando hacen trabajo por Internet. Entonces, no solo era la jornada, eran muchas más cosas. Entonces, es un ataque, primero, porque los trabajadores que tienen capacidad contractual importante en las grandes empresas o los funcionarios ya tienen las 37 horas y media. El problema es que esa medida a quien afectaba era a las Kellys, a la gente que trabaja en el campo, a la gente de las peluquerías, a la gente... Esa derecha que tú dices, uno de esos partidos de la derecha que tú dices, que es Junts, claro, el que tiene, es que se el puede que tiene ser, mantenido se puede al ser gobierno. Independiente, sí. O sea que porque, soy de derecha para la jornada laboral. PP y Vox, ¿sabes por qué? Serían porque capaces Junts de en ilegalizar Cataluña, a Junts. porque Junts en Cataluña no le interesa que la ley salga para adelante. Igual que no interesó la ley de los autónomos. Junts está claro. pillado, Junts está jugando en Cataluña en Cataluña una cosa y en el Congreso de los Diputados otra. Sí, pero, Joaquín, yo os pregunto, a ver si ahora vamos a descubrir que Junts o el heredero del partido de Puyol son de izquierdas. Estos de izquierdas. Son de derecha. Claro, Por eso. Los socios del presidente del gobierno. La cuestión es que la legislatura Pablo Iglesias, sí, no sé si discrepa de esto, pero... O sea, yo creo que aquí hay dos problemas. Cualquier persona de izquierdas, lógicamente, está a favor de que se reduzca la jornada laboral. Pero claro, llevar esto al Congreso cuando sabes que no tienes los votos, igual lo que muestra es tu debilidad y tu impotencia. Como encerrarte en una iglesia cuando eres los sindicatos. Coño, si eres los sindicatos, lía la parda como los que están haciendo las cosas en la Vuelta Ciclista a España. Porque la imagen de los jefes de los sindicatos durmiendo allí en colchoneta en San Carlos Borromeo es como, compañeros, que tenéis millones de afiliados. O sea, que se podría hacer algo un poco más serio. Y claro... ¿No te parece bien que se encierre simbólicamente la... Me parece genial. Me parece... ¿Cómo me va a parecer mal eso? Parece que pero hay veces que hay que hacer como un poquito más, sobre todo cuando hay gente que demuestra que se puede hacer más. Y al gobierno habría que decirle, carajo, si no tienes votos en el Congreso, no hagas el paripé para demostrar tu debilidad. Si quieres ayudar a los trabajadores, por decreto, interven el mercado del alquiler y le bajas el 40% el alquiler a los trabajadores. Y eso lo puede hacer el gobierno sin mandar a los sindicalistas a encerrarse a una iglesia y sin llevar una norma al Congreso para perder. ¿No parece que eso sea incompatible que no, si está genial. Al Congreso, sí, perdona, que está estupendo. Siempre pendiente. Quiero decir, en estos momentos el gobierno está pendiente de los votos de Junts y de los votos de Podemos. Y tú sabes que en estos momentos son dos nudos gordianos para poder aprobar determinadas cosas. Sí, pero sí. Primero, porque son antagónicos. Podemos responde a unos... dijéramos, reclamos de clase, mientras que Junts a otros. Entonces, sí, pero es muy difícil. Gloria, tú has sido política claro, como yo. Claro. Tú eres gobierno y tú llevas una norma cuando no tienes los votos negociados. Pues eso demuestra tu debilidad. Depende si lo que quiero es que se retrate todo el mundo. No. Pero es que un gobierno... Lo lógico es querer ha sido que no sale adelante la reducción de la jornada laboral. Pero mira, por ejemplo, quien va a tener otro tipo de jornada, hay otro exdirigente político que se coloca en una empresa. PricewaterhouseCoopers, lo he dicho bien, ¿eh? Suena ahí cierto glamour. PricewaterhouseCoopers. Bueno, pues ahí, quien era presidente del PNV, Ortúzar. Les hemos contado recientemente Margallo en lo de Globo, pero es que el Confidencial ha dicho que lo de Ortúzar, de presidente del PNV a PricewaterhouseCoopers, puerta giratoria, pero es que hay más, ¿eh? Van a ver enseguida lo que ha dicho Felipe González, pero es que también se colocó en Gas Natural. Vean esto, la puerta giratoria. Por consiguiente... José Manuel García Margallo es el último en engrosar la lista de políticos que dan el salto al sector privado. El exministro de Exteriores de Rajoy formará parte del Consejo Asesor de Globo, pero no es el único. También se unirán Raúl Blanco, Natalia Mas y Marta Pascal. A sus 81 años, García Margallo ficha por la empresa de reparto a domicilio,
conocida, entre otros motivos, por sus múltiples condenas por contratar a falsos autónomos. Este mismo mes, Andoni Ortúzar firmaba como asesor externo de la consultora PricewaterhouseCoopers, según El Confidencial. José María Aznar, Endesa, Felipe González, Gas Natural, Acebes, Iberdrola, Rato, Telefónica, Pepe Blanco, Acento. Según el Diario Público, hasta 40 altos cargos de Génova y Ferraz han ocupado puestos en los consejos de administración y similares en las grandes empresas del país. Y aunque según la ley los altos cargos deben pedir permiso para incorporarse a la empresa privada en los 2 años siguientes desde que dejan su puesto, hecha la ley, hecha la trampa. Uno de los recursos de los políticos, asumir puestos como asesores externos o trabajar para filiales extranjeras. Manuel Rico, la puerta que sigue girando. Sí, a ver, yo creo que hay un problema desde hace tiempo serio con las puertas giratorias. Es verdad que obviamente los políticos, cuando dejan la política, tienen que poder volver a una actividad profesional. El problema es que en muchos de los casos que habéis puesto es gente que accede a una actividad profesional que no tiene que ver con sus conocimientos o que tiene que ver directamente con la actividad que ha desarrollado como político, ¿no? Y ahí es donde está el problema principal, ¿no? ¿Tú crees que los fichan por su conocimiento o por su agenda? Bueno, hay casos... es muy clara, muy directa y muy sencilla. A ver, en muchísimos casos por su agenda, obviamente, ¿no? Claro. Cuando no están devolviendo favores. Pero el no caso todo... Montoro, bueno, pues ahí hay todo un manual de ejemplos de puerta giratoria y de personas que montan un bufete. Pero bueno, eso no es puerta giratoria. Lo de Montoro no es puerta giratoria, es otra cosa. Bueno, no tiene nada que ver. Claro, pero ese bufete se montó con exsecretarios de Estado, etcétera. Pero no todos los casos que hemos visto ahí son lo mismo. No es lo mismo irte a una empresa con las que has contratado que en el caso de Ortúzar irte a una consultora con la que posiblemente nunca en tu actividad política has tenido nada que ver. Un momento, por favor. Estoy totalmente de acuerdo con Cintora en la ironía de sus conocimientos de carácter técnico. Por yo he hecho una pregunta. No, es que yo te contesto. No, yo te contesto. Es por la agenda que tienen. Ahora bien, no me gusta la puerta giratoria de políticos a empresa privada, ni tampoco me gusta la puerta giratoria de políticos dentro de la política. O sea, no me gustó tampoco. No me gustó la puerta giratoria de una ministra de Justicia después de fiscal general de Estado. Tampoco me gustó. Eso no es puerta giratoria tampoco. Sí, eso es interna. Otra cosa, eso es otra cosa, como lo de Montoro. Otra cosa. No me gustan esas cosas, ni para empresa ni para cargos políticos. A mí tampoco me gusta. Manuel. Bueno, a ver, es obvio que no es una puerta giratoria. Moekel es siempre claro súper hábil en intentar desviar el tema. Yo creo que hay que ser más duro con la legislación. Es verdad que hay una oficina de conflictos de intereses donde tienes que declarar que muchas veces se salta por completo y es evidente que hay políticos que se aprovechan del cargo y los contactos que han tenido. Pero yo estoy en contra de demonizar por sistema a los políticos porque si no entrarán en política solo los menos. Por eso, contar lo que ocurre. Por cierto, fue muy sonado cuando Felipe González acabó en Gas Natural en aquel tiempo. Felipe González con Alfonso Guerra en Sevilla. Ojo porque Guerra advierte, mira, hoy Ayuso, que vamos a contar lo de su pareja, también ha dicho que están por romper España. Coincide con Alfonso Guerra, que ve riesgo de disolución de la patria, del Estado. Guerra con Felipe González. Que no cuenten conmigo. El trabajo de todos los que se sienten demócratas es el de preservar la unidad de España. Estamos en el umbral de una mutación constitucional que comporte la transformación de un Estado único, descentralizado, en otro confederal en camino de dilución. Alfonso Guerra es el arquitecto, el constructor de un partido que rescatamos de una dinámica endiablada, que era la dinámica de un franquismo, que obviamente le interesaba que toda referencia de oposición fuera considerada comunista. Ernesto Gaizer, ¿qué tal? Buenas tardes. Uy, muy buenas tardes, Jesús. Qué tentación, qué tentación. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué? ¿Tentación de qué? ¿El diablo o qué te pasa? He encontrado un ataque de Felipe González contra los jueces que lo deja a Sánchez corto. ¿Qué ha pasado, Ernesto? A ver, porque estábamos viendo a Alfonso Guerra advertir de que puede disolverse el Estado y a Felipe en ese acto elogiando a Guerra como un arquitecto. ¿Y qué nos quieres contar, Ernesto? Es que, como sabéis, Felipe González ha despotricado contra Pedro Sánchez porque dijo que hay jueces que hacen política
y políticos que hacen justicia. Y claro, en el año 1997, Jesús, he encontrado un vídeo que es espectacular, pero te voy a leer lo que dice, para que veas la distancia entre Felipe González y Pedro Sánchez. Dice Felipe: también hay jueces, son pocos afortunadamente, que como mínimo son unos descerebrados, como mínimo, y a veces son algo más. Y yo tengo la libertad y la responsabilidad de advertir que hay cosas que no funcionan bien, y como soy autónomo, políticamente tengo que decir que eso es así. No estoy juzgando a los jueces, no. Estoy diciendo lo que está ocurriendo fuera del estrictamente ámbito de la justicia en relación a la justicia. La presión que ejercen sistemáticamente, casi como un sindicato de crimen. Se refiere a los medios de comunicación. ¿Qué tal? Ya. Claro, pero el contexto, por ejemplo, era un tiempo en el cual venía precedido de las investigaciones que, por ejemplo, llevaron al tema de los GAL, y se decía si Felipe era la X y todo esto. Era otro momento, ahora defienden. Bueno, te voy a preguntar también, Ernesto, ojo, porque hay novedades importantes. Muy curioso, no se lo deben perder, hay nuevos audios. La inspectora de Hacienda contando a la jueza cómo la pareja de Ayuso utilizaba facturas falsas, testaferros, operaciones en Costa de Marfil, audios. Ojo, una inspectora de Hacienda declarando ante la jueza. Esto no lo dice uno que pasaba por ahí. La inspectora de Hacienda que pilló al novio de Ayuso, que convive con ella, y ella le sigue defendiendo, lo pilló con el carrito del helado. La inspectora de Hacienda declarando. Oigan, vean. Me gusta. Año y medio de investigaciones de Hacienda al novio de Ayuso. Aquí realmente tenemos dos delitos en contra de la Hacienda Pública. Se están utilizando facturas falsas para reducir la cuota tributaria. La inspectora M detalla los indicios que le llevaron a comenzar la investigación y a llevarlo ante la Fiscalía. Si tengo 375.000 euros de ingresos y paso a 2.330.000, pues tendré que incrementar la cuota tributaria y los ingresos frente a la Hacienda Pública. Y por el contrario, nosotros verificamos que no. Lo que sí que creo es que aquí hay una operación de Estado. Pero poco tendría que ver con la relación sentimental con Ayuso. ¿No se tiene conocimiento de que don Alberto González Amador es pareja de la presidenta de la comunidad? No me meto en la vida personal de nadie, para nada. No es un hecho que viene dentro de nuestro informe. 13 de las 15 facturas que consideran falsas se emitieron desde un pueblo sevillano, Araal. Encontramos con 13 facturas emitidas por 6 empresas carentes prácticamente de medios humanos y materiales. También afirman que son falsas las facturas de México y Costa de Marfil. Nos reiteran que no les consta que esta factura haya sido emitida. Costa de Marfil no habría concedido la operación de compra de vacunas a la empresa de González Amador, pero él, aún así, incluyó la factura. Un gobierno que se organiza con tal de ir contra un rival político. Ayuso, que es una institución pública con un sueldo público, señalando que había una operación de Estado, poniendo en duda el trabajo de la agencia tributaria. Una inspectora de Hacienda declarando, y ojo, es una profesional, ojo, aquí nos encontramos facturas falsas, testaferros, y la presidenta sigue defendiendo al que llama ciudadano particular, convive con él y le defiende desde una institución pública. Esto es un escándalo. Pero claro que es un escándalo. El problema es que ojalá hubiera una operación de Estado. El problema es que el Estado está parasitado por las figuras que trabajan a favor de una dinámica corrupta, que es lo que explica cómo funciona el poder en este país. Cuando antes decías, el problema son los políticos, que las puertas giratorias, el problema es que hay empresarios en este país que se pueden comprar a políticos, llevarlos a sus consejos de administración y que trabajen para ellos. La corrupción no son manzanas podridas, es cómo funciona el poder en España. Y el problema es que el Estado no siempre trabaja para defender a los ciudadanos. Antes ponéis las imágenes de la policía deteniendo a los que están luchando contra el genocidio, mientras el otro día, cuando agreden a un periodista nuestro y salen un montón de imágenes, en ese caso no hay detención. ¿Está trabajando el Estado a favor de la democracia y el derecho, o por el contrario el Estado está infiltrado por operadores políticos de la derecha y de la ultraderecha? Dejo la pregunta ahí. Gloria Marcos, Joaquín Moekel, ¿qué opináis sobre esto? Estos audios de un inspector de Hacienda, de una inspectora en este caso, ante la jueza. Y lo que cuenta es muy delicado, ¿eh? Estamos hablando de testaferros, de facturas falsas, operaciones en Costa de Marfil, mucho dinero. Hombre, un ciudadano particular. No, un ciudadano particular que además la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha empeñado desde el primer día en que todo el staff de la Comunidad de Madrid esté al servicio de su pareja. Es decir,
medios económicos, medios judiciales, etcétera. Hay toda una cobertura para intentar que esto pasara desapercibido, precisamente como un ataque político del gobierno a la presidenta de la comunidad, cuando lo que hay, y creo que la inspectora de Hacienda lo pone, en este caso en audio, es un desfalco, una trama de facturas falsas, un delito. A mí me parece mala defensa por parte de Ayuso decir que cuando una inspección de Hacienda se establece contra una empresa o un particular sea una operación de Estado. Eso y no sé, pero cuando Gloria, lo no sé exactamente quién la asesora que haga eso, porque la asesora que haga así es Mar, pues Mar se equivoca ahí. Ahora bien, tan mal está decir que está el Estado contra ella cuando lo que hay es un defraudador fiscal, como tan mal está que se haga para un adversario político unas filtraciones para atacar el relato de un adversario político. Eso no puede ser. O sea, yo condeno lo que dice Ayuso. Sí, la del fiscal general, la de un señor, la del fiscal del Estado, sí. Va a ser el que va a pagar. No, va a pagar, por esto. No, es que no va a pagar. No va a pagar por esto. Cuando un fiscal general del Estado tiene una información confidencial que no debe ser utilizada para adversario político. El juez Hurtado está haciendo una causa absolutamente deleznable. Pero yo pregunto, el juez Hurtado es malo, pero Gloria, el juez Hurtado es malo, o sea, los que procesan a gente que tú veas conveniente son malos. Y el juez que procesa al novio de Ayuso es bueno. ¿Cuáles son los jueces buenos? El que procesa al novio de Ayuso es un juez bueno y otro un juez malo. Quiero preguntar a un técnico de Hacienda, porque esto ya es cuestión de la gente de la Hacienda. Una inspectora es la que dice, le hemos pillado y a la pareja de Ayuso pues no pagando Hacienda lo que tenía que pagar. Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda de Gesta, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Claro, yo quiero que vea usted, porque hoy mismo, la comparecencia de Ayuso ha advertido de que se rompe España. Ha dicho poco menos que está la carcoma sobre el país, que es, vamos, España, que está en peligro. De todo menos decir, pues igual me equivoqué cuando defiendo a mi pareja que no pagaba Hacienda lo que tenía que pagar. Y luego después de este discurso acaba diciendo, y otros dan miedo, pues lo que dice ella, y le voy a preguntar, ¿esto es una cuestión de miedo, de que se rompe España o de no pagar Hacienda lo que es debido? Porque hoy Ayuso decía esto, La realidad es que España se está sumando a un abismo sin precedentes. Tienen el único objetivo de romper España. Todo se va erosionando, todo se va carcomiendo para que un día caiga el mueble y no sepamos cómo pasó. Mientras se instalan a España en el enfrentamiento y el miedo. ¿Esto es miedo o es fraude de Hacienda? Bueno, esto es una inspección. Oíamos hoy esos audios de la inspectora que llevó adelante ese control, ratificando su informe en el cual pues podemos hablar de un caso de libro, ¿no? Es cierto que los jueces serán los que tengan la última palabra, pero parece que la agencia tributaria puede demostrar que estamos hablando de facturas falsas. Y si hablamos de facturas falsas, pues el dolo es evidente que existe. Y en ese supuesto, pues bueno, hablamos de unas defraudaciones por encima de los 120.000 euros, en los cuales si hay facturas falsas es evidente que hay dolo y por tanto hablamos de un fraude fiscal. Un fraude fiscal que en este caso serían dos delitos fiscales. Hablamos de una inspección en la que se han seguido todos los procedimientos establecidos, en las que se han garantizado la defensa del contribuyente que ha podido alegar, que ha podido aportar la documentación que ha considerado y que, como digo, pues parece que está muy bien atada esa existencia de facturas falsas, ¿no? Los jueces dirán la última palabra, pero en principio hablamos de un supuesto de fraude de libro, ¿no? ¿Podemos estar hablando de penas de prisión? Sí, claro. De hecho, creo que la Fiscalía ha pedido 3 años y 9 meses. Hablamos de 2 delitos fiscales que, en principio, si no son delitos agravados, pues tienen una pena de entre 1 y 5 años cada uno. Por tanto, claro que puede haber prisión. Otra cosa es que finalmente haya un acuerdo, como vemos que ocurre en casi todos estos casos. Y en este mismo, pues según se publicó, se intentó ese acuerdo, ¿no? El problema es que tiene otra derivada, otra pieza separada en la cual se le están imputando, se le están investigando otros delitos y por tanto llegar a un acuerdo y luego posteriormente poder ser condenado por otros delitos, pues podría llevar, en el caso de que fuera una pena de prisión, a prisión, ¿no? Carlos Cruzado, Sindicato de Técnicos de Hacienda de Gesta, muchísimas gracias y buenas tardes.
Gracias. Pues vamos a ver, porque puede haber esta pena de prisión. Gracias, buenas tardes. Manuel Rico quería añadir algo, ¿sí? Sí, bueno, a ver, yo creo que la declaración de esta persona ha sido fundamental por 3 motivos. Dejó claro que hubo fraude de forma consciente, por lo tanto, el dolo que es necesario para castigar como delito. Que solo intentó ponerse bien con Hacienda, regularizar cuando fue pillado. Y tercero, que va directamente contra el discurso de Ayuso de que es una operación de Estado, como decíais al principio, explicó perfectamente por qué se le inspeccionó. Porque pasó de ingresar 300.000 euros en el 2019 a 2,3 millones en el 2020 y encima pagó menos Hacienda. Y eso es lo que hizo saltar las alarmas de Hacienda. Y yo estoy esperando que Ayuso explique si se benefició personalmente de este presunto fraude fiscal. Bueno, entre tanto, ojo porque hay novedades. La fundación de Aznar. Aznar es uno de los principales valedores de Ayuso, metiéndose con, pues con el que cuenta las noticias, con El Mensajero, con Televisión Española. Está Aznar como para hablar de medios de comunicación y de la televisión pública. María Molero, ¿qué dice la fundación FAES, al frente de la cual está Aznar? Vamos a verlo, Jesús, como dice la Fundación de Aznar. La Fundación FAES se suma a esa estrategia del Partido Popular con un texto que vamos a ver en el que comenta la entrevista del presidente en esta casa. Pues bien, como están viendo, la Fundación de Aznar se refiere a Radio Televisión Española como el Servicio Plurinacional de Prensa y Propaganda. Pero es que ahí no queda la cosa, porque la fundación del expresidente se suma al discurso de Feijóo y de Ayuso y tira de ironía con este consejo para el presidente del gobierno para su próxima entrevista. Dice que cuando le apetezca hablar con el pueblo, que lleve chándal. Atención, Jesús. Hombre, lo mejor es que responda Aznar, porque habla Aznar de la televisión pública que colocó a un diputado al frente de la radiotelevisión pública. Se lo preguntó Carlos Alsina en una entrevista y Aznar quedó en evidencia. Vean esto, que no tiene desperdicio. ¿Cómo se está haciendo lo de Radio Televisión Española? El acuerdo pues entre el PP y el PSOE. A mí me parece bastante penoso y me parece una parte del nivel político que desearía no ver en este momento en la política española, ¿no? Usted puso al frente de Radio Televisión Española a un diputado del Partido Popular. ¿Yo? ¿Ah, sí? ¿No se acuerda? Pues ¿quién era? ¿De verdad que no se acuerda? Que no me acuerdo. ¿Usted no lo acuerda? Fernando López Amor. Pasó de ser diputado del PP a director general de Radio Televisión Española. Bueno, yo no he dicho que Televisión Española fuera neutral en mí, sino digo esencialmente que me produce tristeza este espectáculo, ¿no? ¿Pero por qué no fue neutral durante su etapa? El concepto de neutralidad es un concepto así, es un poquito... ¿Se llegó a plantear su gobierno la privatización de los medios públicos? Claro, nos llegamos a plantear. ¿Y por qué no salió adelante? Pues probablemente porque ya privatizamos muchas cosas y probablemente no se puede hacer todo en 8 años. Y aún dice que pensando en privatizarla y que no dio tiempo, quizás, ¿no? Que privatizaron demasiadas cosas. Bueno. Y ahora anda hablando y puso a un diputado al frente. Y dice que no se acordaba, ¿no? Y lo tienes. Pero dentro de la libertad de expresión, en las comunidades autónomas donde gobierna el PP y Vox o el PP, resulta que las televisiones hay que verlas. Es decir, en el País Valenciano, por ejemplo, Apunt no solo esconde vídeos para que no lo vea la jueza de la Dana, sino que además hay que ver los debates que hay. A mí personalmente, desde que gobierna el PP, no me han llamado ni a la radio ni a la televisión, nunca más, pero ni a mí ni a nadie. O sea, ahora mismo quien gobierna es uno que hacía las listas negras de los profesionales cuando entró Zaplana y otro que vendía las corridas de toros. Eso es el staff. Marisol, Pablo Iglesias. Por mucho que se quiera asimilar, FAES no es el PP. Y está en su derecho FAES, en su derecho y en su libertad de expresión de opinar lo que quiera de la televisión. Nadie ha dicho lo contrario. Española. Entonces, pero por lo que hay que juzgar ahora al PP, entiendo yo, es por lo que haga si alguna vez Feijóo llega a la presidencia del gobierno. Habría que ver cuál es su modelo y qué hace entonces. Sí, pero que vamos a ser serios. El problema no es que pusiera un diputado del PP, es que puso a Urdaci. ¿O me vais a contar que Urdaci era un periodista independiente? Que sí, pero que el problema no es el diputado. A mí me dice que el PP va a poner de jefe de Telemadrid a González Pons o a Ana Rosa y yo digo, hostia, que ponga a González Pons. Es mucho más peligrosa para la democracia Ana Rosa. Y luego hay que entender que el Partido Popular y la derecha entienden mucho mejor cómo funciona el poder. Ellos, cuando gobiernan, saben lo que tienen que hacer en Telemadrid, saben lo que tienen que hacer en Canal Nou. Y sin embargo, parece que no
nosotros llegamos y decir, no, vosotros vais a tener A3 Media, Mediaset y os vamos a dar la mitad de la pública porque somos los pagafantas de la derecha. Pero Vamos está el dato Pablo. que Aznar, ojo, dice, y le pilla, o se hace el tonto. No, si usted puso un diputado al frente. Bueno, a ver, sabe perfectamente lo que puso, lo que hizo, las órdenes que dio y la televisión pública que había durante estos 8 años, durante los 8 años de gobierno de Aznar. Pero yo quería decir una cosa, Marisol, dices, a Feijóo habrá que juzgarlo por lo que hagan. Es que Feijóo gobernó en Galicia y los trabajadores de la radio y televisión pública gallega llevan más de 4 años protestando todos los viernes negros. Empezó con Feijóo allí por la manipulación informativa. Pues mal precedente entonces. No, lo que quiero decir es que ya ha demostrado cómo entiende los medios públicos. Yo más que futurible... Sí, mal precedente entonces, y también comentar una cosa que decía Pablo Iglesias, no se trata de darle la mitad de la televisión pública al PP, se trata de que la televisión pública sea una televisión plural y donde todo el mundo esté representado. Maravilloso, pero cuando ese gobierna es un poco el modelo con el PSOE y con el PP. Pero parte de que la fundación que preside Aznar ha hablado del Servicio Plurinacional de Prensa y Propaganda. ¿Querías decir algo, Pablo, un titular así? Sí, o sea, como que esto la derecha nunca lo hace, nunca lo aplica. Ellos entienden que cuando ellos mandan, ellos lo controlan todo y ponen a sus jefes policiales, a su gente en el ejército, en la televisión ponen a los suyos. Pero después nos dicen que cuando llega la izquierda tiene que dejarles estar a ellos también. Venga, hombre. Pero bueno, ojo, porque novedades también con el caso de la esposa del presidente del gobierno, Antonio Gómez Olea, tribunales. ¿Qué ha ocurrido? Sí, Jesús, porque el Ministerio Fiscal también se opone a esta petición del juez Peinado de que se dé traslado desde Presidencia de Gobierno de todos los correos mantenidos desde julio de 2018 por parte de Begoña Gómez en una cuenta corporativa de Presidencia del Gobierno. Y ojo, y que a posteriori la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil analice los mismos. Pues bien, lo vemos, el Ministerio Público en una misma línea que la propia defensa de la mujer del presidente del Gobierno. Dicen que se está vulnerando derechos fundamentales como la intimidad o también el secreto de las propias comunicaciones. Y otro dato, porque en este último escrito del Ministerio Público lanzan algunas preguntas a la Audiencia Provincial de Madrid, como por ejemplo, ¿es necesario analizar 7 años de correos electrónicos y también necesariamente todos ellos tienen que estar vinculados con los supuestos delitos? Bueno, pues tenemos esto aquí del caso Montoro. Novedades porque los Menéndez, hombres de confianza de Montoro en Hacienda, los hermanos dicen que sufren una ensoñación inquisitorial por parte del juez. Esto es lo que está ocurriendo en los tribunales. Muekel. Yo antes que nada decir que yo no considero que Ana Rosa Quintana, con la que tú has estado varias veces, sea ninguna amenaza para la democracia, Pablo. Yo escuchando eso no me callo, no me voy a callar. ¿Lo dices por Pablo Iglesias? Sí, por Pablo Iglesias. Le ha dicho que era una amenaza para la democracia, no. Hay muchas más amenazas para la democracia que Ana Rosa, con la que tú has compartido muchas veces mesa, te he visto. Pero lo que está preguntando ahora mismo Jesús, que es lo que nos lleva de antemano ahora mismo, con relación al tema de los correos electrónicos y tal, a mí me parece también que pedir 7 años de correo electrónico es una petición un poco al albur. Es cierto que un juez instructor tiene que saber si los correos electrónicos tienen que ver con materia delictiva, pero pedir 7 años de correo electrónico, comprendo precisamente que sería echar la rea a ver que es lo que pesco. O sea, no tiene mucho sentido en lo que está pidiendo el instructor. Debería centrarlo más concretamente, es decir, qué correos electrónicos han salido a entidades que hayan sido luego financiadas con cosas de la cátedra de... Un momento, porque viene aquí Marina Lobo, que Marina Lobo quiere hablar, es fan de Figaredo. Figaredo, muy fan. ¿Pero por qué? ¿Porque le han llamado Frigodedo o por qué? Claro, porque por primera vez, ya que hablamos una vez que no la lía él, ¿no? Pues vamos a hablar de, efectivamente, el lapsus de Frigodedo, que lo hemos visto antes, de Verónica Martínez. Pues básicamente tirar de apodos de patio de colegio en el Congreso está un poco feo, que yo soy muy fan de los motes, ¿eh? Pero ahí en el Congreso es como llamar pirulo tropical a Ábalos. Gracioso, sí. En el Congreso queda un poco raro también. No sé si vosotros teníais algún mote de pequeños que queráis compartir. Es el momento. Marisol, Joaquín, no seáis tímidos, ¿eh? Yo sé que, a ver, por estadística... Puedes compartir el tuyo. Mira, yo es que ¿sabes qué pasa? Que como me apellidaba Lobo, me ha apellidado Lobo siempre, claro, pues me aullaban al llegar a clase. Gracias, compañeros, es que fíjate. Pero es verdad que motes como tal no he tenido. Yo sé que Pablo ha tenido unos cuantos. De hecho, en el Congreso y fuera del Congreso. O sea, que a él ya no le pregunto. El coletas, ¿no? El coletas es el que más, ¿no? Sí, ese era el más simpático. Te cortaste la coleta para acabar con el mote. O sea, yo fíjate que cuando escucho esto de Frigodedo, lo que me pasa es que estoy en contra del bullying, aunque sea contra un diputado de Vox. Yo tengo que decir Pobre que efectivamente, hombre. y a mí lo de Frigodedo, ojo, que me hace gracia, pero creo que dentro del Congreso estamos confundiendo un poco política
con espectáculo, ¿no? Y son como Lola Lolita y Marina Rivers, que se parecen, pero no son lo mismo. En el Congreso, si quieres meterte con Figaredo, pues que sea por lo que hace, que no es poco, ¿no? Si hablas de dedos, por ejemplo, que sea porque él señaló con el dedo a gente del gobierno por literalmente ser sobrinos de, decía, siendo él sobrinísimo de Rodrigo Rato. O que en Vox se estila a cobrar de lo público sin haber movido, efectivamente, un dedo en tu vida. Que mira tú, igual por eso decía Figaredo que en España se trabaja poco, ¿no? Porque igual no sabe lo que es. Como Abascal, que su currículum cabe en una galleta de la fortuna. En fin, que si en el Congreso se comportan como chiquillos, por lo menos que la presidenta les mande al rincón de pensar, también conocido desde que está ahí Ábalos como el grupo mixto. Cuidado con lo que se te escapa en el Congreso, a ver si al final vas a acabar perdiendo la educación y diciendo aquello de... Me gusta la fruta. Alfonso Cocituber, ¿se pueden ustedes creer que están cobrando hasta más de 4 euros por un agua? Alfonso Cocituber, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? Has encontrado un vídeo de denuncia que tú mismo protagonizabas por lo que están cobrando por el agua, por ejemplo, ¿dónde? En el aeropuerto de Bilbao, 4,70 euros por... Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿4? Vamos a verlo. Sí. En el aeropuerto de Bilbao te estafan. Pero vamos, me imagino como en todos los aeropuertos. Nos están tangando. Yo dejaría de comprar. Ya verás qué gracia. Acabamos de desbancar a la botella de agua más cara de España. Aquí la tienes. Esto te lo voy a hacer porque... Lo voy a hacer porque... Me tratáis muy bien, pero a 4,20 es una barbaridad. En la misma botella de agua, pues la tenemos en Bilbao, ¿eh? 4,50. Ahí la tienes. Vosotros seguís subiendo los precios, que eso es muy bonito, ya verás. Y empezaremos a aceptar que una cosa que sale del grifo la podemos vender a precio cubata. Es que... Y luego es muy gracioso esto, porque veis, ¿no? 1,50, 1,50, 1,50. Pasamos la tarjeta. Ponemos la 24... Y ahí te sale 1,50. Hola, y los aeropuertos de España. No pienso pagar esos precios. Voy a pegarle un trago de agua aquí al grifo, al baño. Un encargo, Cocituber, para la próxima. Mira a ver lo que cobran por algún sándwich en algún lugar también de un gran país que es España, ¿vale? Queda encargado el sándwich, por ejemplo, en aeropuertos. Tarea, ¿vale? Cuídate, Cocituber. Vale. Cuídate. Y hay más. Por ejemplo... ¿Qué preparan en el 24 horas de Radio Nacional? Rosa María Moyo. Rosa, cuéntanos. Hola Jesús, pues en el 24 horas estamos siguiendo las repercusiones del asesinato del activista trumpista Charlie Kirk. Este asesinato se está viviendo como una auténtica tragedia en Estados Unidos, no gusta a nadie, pero se extiende el temor que Trump pueda utilizarlo como una excusa para radicalizar algunas de sus políticas. Viajaremos a Barcelona para ver cómo va la diada y el alcalde de Valladolid también nos contará cómo la ciudad vive las protestas pro-palestinas en la vuelta de hoy que pasaba por Valladolid. Estas y más cosas en el 24. Bueno, muchas gracias y ojo a esto, verifica, María Navarro, ojo a quien le está llegando un mensaje diciendo que hay que ponerse otra dosis de la vacuna. Esto está corriendo como la pólvora. ¿Verificado, verdadero, falso, María? Es un bulo, no hay ningún llamamiento para recibir una nueva dosis de la vacuna contra la COVID-19, como asegura este mensaje que está circulando por WhatsApp. No es la primera vez que circula y, de hecho, la Policía Nacional ya había advertido de este contenido falso que ahora vuelve a circular. Si recibimos este mensaje, una pista que debe hacernos sospechar es que no existe en España un Ministerio de la Salud, como dice ese mensaje, sino un Ministerio de Sanidad. Y además hay que recordar que las competencias de las campañas de vacunación residen en las comunidades autónomas y no en el Ministerio. Bueno, y a esta hora, ojo, presentación de la nueva temporada de Radio Televisión Española. Alberto, cuéntanos, en directo. Pues... Española en Prado del Rey para dar ese pistoletazo de salida a la nueva temporada de Televisión Española, cargada de novedades, pero también ya de éxitos, porque vaya arranque de temporada llevamos. Estamos aquí con una de las novedades, directo al grano, Marta Flitsch, Gonzalo Miró. ¿Estáis allá arriba? Estamos allá arriba. Darme, ¿a qué hora? El palco. ¿A qué hora empezáis este lunes? Hora real y hora sin equivocaciones. A ver, Gonzalo, dilo tú. ¿La digo yo o la dice Cintora, que se la a la vez, venga. Que yo? A la vez. 15:55. 4 menos 5. Menos 5. ¿Nos podéis dar algún titular rápido? Va a haber personaje potente. Sí, va a haber lío.
Pues con eso nos quedamos y arrancamos esa nueva temporada de Televisión Española que empieza ya. Pues ya ven, por cierto, Malas Lenguas desde el lunes de 5:30 a 7:30 en la 2 y de 7:30 a 8:30 en la 1. Cuídense, hasta mañana.